placer tener en línea a Sebastián Halperin, sociólogo, politólogo, investigador de opinión pública. Sebastián, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Vos sabés que quería compartir con vos esto que señalaba al principio del programa, ¿no? La desconexión que hay en buena parte de la sociedad con lo que va a pasar el domingo. Creo que le es incómodo a todo el mundo. Contaba la anécdota con mi hijo más chico, muchacho ya de 21 años y bastante cercano a lo que pasa habitualmente en la coyuntura argentina. Y me decía, che, ¿a quién vas a votar? ¿A quién votamos? ¿Qué pasa? ¿Vos notás esto también? Es una elección rara. Absolutamente. Hay apatía. Es una mezcla de apatía, desinterés, que está absolutamente linkeada con el enojo, ¿no? Y el desencanto, básicamente. Digo esto como un componente transversal que atraviesa buena parte del votante oficialista y opositor. Y por eso, obviamente, el gobierno está tan preocupado, pensando en la posibilidad de que el ausentismo lo perjudique más, lo cual, digamos, si bien es cierto que esto ocurrió en la última elección en Provincia de Buenos Aires, creo que no fue así en el caso de la ciudad, ¿no? El 18 de mayo, por ejemplo. Pero bueno, en concreto sí, por eso hay tanta preocupación justamente por este tema, ¿no? Bueno, porque el tema pasa por ahí, ¿no? ¿Qué tenés que te motive? ¿No? Porque vos decís, bueno, esta figura realmente me convoca, me gusta lo que dice, qué sé yo, dentro de todo, eh, aparentemente está atento o atenta a mis necesidades. Hoy mucha gente mira y no encuentra eco. Absolutamente. Esta desconexión entre la dirigencia política de la ciudadanía. Yo recuerdo en un grupo focal cómo se materializa, ¿no? Digamos, para poner blanco sobre negro y poner en las expresiones del ciudadano común, y te decían, cuando un senador gana 9 millones de pesos, evidentemente están mirando otra película. Me parece que esto es un ejemplo de lo que le pasa a la gente con la política. Insisto, más allá del color político del que se trate. Sebastián Halperin, ¿cómo le va? Un placer, Raúl Vázquez de este lado. ¿Qué tal, Rolo? Un gusto. Muy bien, muy bien. Estaba pensando, bueno, en lo que se planteaba recién, esta cuestión del desinterés, del enojo, del desencanto. Si esto es consecuencia, inclusive mucha gente, recién lo hablamos con Gustavo también, que uno claramente plantea y defiende, esto está descartado, la democracia, es el sistema, es lo único, eso está descartado y no tiene ningún sentido discutirlo, pero pareciera que las elecciones fueran demasiado rápidas, digo. De hecho, decíamos también que el mismo domingo de la noche ya se va a empezar a hablar de los presidenciables para el 27 y muchos claramente se pondrán en campaña. Digo, esto es consecuencia, y esto trae como consecuencia este desinterés, este enojo y demás. Esto es porque se vota seguido, esto es porque la oferta es mala, esto es porque los candidatos son malísimos, esto es porque hacen una cosa y dicen otra, esto es ¿por qué? Es porque votamos siempre lo mismo, porque claramente uno vota y a los 3 días se da cuenta que se equivocó. Van sumándose un montón de cuestiones. Lo cierto es que, nada, la gente, yo le decía a Gustavo, que a veces inclusive los que no van a votar parecen una fuerza política más, ¿no? Totalmente, sí, si uno hiciera, es un buen punto, si uno hiciera un partido de los desencantados, yo creo que ahí sale primero, ¿no? Mirá. Probablemente, estoy totalmente de acuerdo, me parece un buen punto. A ver, acá fíjate que la discusión es por la narrativa, de cuándo empezó la debacle argentina, según la versión que tomes, Milei te dice hace 100 años, sí, claro. Buena parte de los analistas hace 50 y pico, digamos, con el Rodrigazo, por poner algún punto de inflexión. Sí. Bueno, esto es materia opinable, pero lo que estamos todos de acuerdo es que esto no empezó ayer. El arrastre de los problemas de la Argentina vienen de larga data. Y después, ¿cómo se posicione digamos, la gran promesa de Alfonsín quedó en deuda, ¿no? Esta idea de que con la democracia se come, se educa. Bueno, esto no ocurrió. Y esto generó un gran desencanto, pero insisto, no es culpa de Alfonsín. O por lo menos no es culpa de él solo, digamos, claro. Los que vinieron después, yo creo que fueron mucho peor, digamos, con todos los méritos que pueda tener Alfonsín, allá de su fracaso en materia de política económica. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo creo que creo que lo hablamos la última vez, a mí me parece que lo que está fallando es esta idea de cada uno de los candidatos que finalmente asume el gobierno, de este planteo refundacional. Yo vengo a salvar el país, todo lo que hicieron los otros no sirve para nada, entonces empezamos todo de foja cero. Entonces acá no existe la política de largo plazo, no existe el sustento y tampoco aparece un consenso. Cuando la gente escucha las campañas y escuchas el discurso del oficialismo respecto al kirchnerismo y viceversa,
la verdad, es lamentable. Digo, a ver, un poco como diría Kicillof, cambiame la música, ¿no? O sea, parecería ser el pedido de la gente. A ver, si lo único que hay para ofrecer es eso, que el otro es peor que yo, bueno, la gente en lo que estamos de acuerdo es que son todos malos. ¿Por qué ir a votar? Claro. ¿Cuáles son los incentivos? Y por otro lado, claro, ¿cuáles son las consecuencias de no votar? Claro, también. Entonces, digo, es un comportamiento absolutamente racional. No quiere decir que yo lo esté defendiendo, pero sí me parece importante entenderlo, ¿no? Claro. Claro. Sebastián, sos un gran observador y analista. Estás trabajando, estás encuestando. ¿Qué panorama ves? Bueno, estamos en veda, con lo cual entiendo que no podemos hablar de números, ¿correcto? ¿Cómo? Así no, que, no, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta las 8, sí. Bueno, como decían que 6 días, viste, no publicaban encuestas, entonces, viste, ahí quedó, desde el 18 de octubre quedó un poco difuso el tema. Ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo, no sabemos. Ni siquiera en eso nos ponemos. No, vos sabés que yo recibí una comunicación que decía un colega desde el 18 de octubre no puedo publicar, leí algún periodista que decía, bueno, a pesar que estamos en veda, vamos a dar algunos datos de encuestas. A ver, el escenario que se ve es muy parejo, digo, con todas las dificultades que tienen las encuestas, si uno quiere basarse en encuestas para proyectar un escenario de resultado del domingo, hoy no podés, porque las diferencias que te marcan 2-3 puntos están al margen de error estadístico. Con lo cual, para que acá me confirman, Sebastián, que es cierto lo que decís. Estamos en veda, ¿no? Es cierto, la veda para las encuestas empezó el 18 de octubre. Bueno, pero calculo que esa veda tiene que ver con números puntuales, ¿no? Claro. No, no con el análisis, por supuesto, pero exacto, sí con guarismos generados a partir de preguntas y respuestas al pueblo. Sí, eso es verdad. 18 y la encuesta que tiene que ver con la campaña en sí publicitaria empieza el viernes a las 7 de la mañana. Bien, pero esto no te inhibe el análisis, por supuesto. Bueno, pero no me voy a pronunciar más sobre números. Pero digo, el escenario en definitiva es incierto, ¿no? Claro. Fantástico. Ahora, si vos me preguntás, yo creo que la gran pregunta es, más que el 26, ¿qué pasa el 27? ¿No? Sí. Porque vos fíjate, si uno mira, digo, el contexto país, lo que nos atañe a todos, más allá del color que uno elija en la votación del domingo, ¿qué va a pasar el lunes? Digo, ¿cuál es el escenario en el cual uno podría pensar que se recrean expectativas, que se recrea alguna suerte de luz al final del túnel? ¿Cuánto debería sacar el gobierno? ¿Ganando solo por un voto alcanza? Si me preguntas, tengo mis dudas. Digamos, porque fíjate que aún con el salvataje de Estados Unidos, fíjate la reacción de los mercados de los últimos días. Si uno está atento a la lectura de los comentarios del propio Trump, si Estados Unidos pretende promocionar inversiones, parecería que esa no es la mejor alternativa, ¿no? Ahora, qué interesante lo que vos planteás, porque hablaba con gente vinculada al gobierno que me da la sensación que ellos lo que dicen es, si hay un empate técnico y un puntito arriba, es una fiesta. Pero vos no lo ves así. Yo sería más cauto para hablar de fiesta, ¿no? Digo, a ver, cuando vos estás mirando una sensación de que aún aquellos que, me lo decía gente que estuvo en el coloquio de idea, el clima de apatía y escepticismo, y convengamos que en ese marco había buena parte de la gente que apoya el modelo de este gobierno. Ahora, lo que te transmiten es un clima de apatía y de escepticismo. Si vos me preguntás, incluso se habla de cogobierno. Ahora, el propio Macri se lo ve muy escéptico respecto al gobierno, ¿no? Y, por ejemplo, y con razón, alguien que eventualmente podría llegar a cobrar un protagonismo importante. Si las propias figuras que están en el gobierno, incluso se habla de frente a cambios de gabinete, se habla como rumor de una hipotética salida de Guillermo Francos. Digo, Francos, que está siendo tratado desde hace mucho tiempo como el único referente político de este gobierno. Poco más que lo caratularon de Churchill, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ¿qué es lo que queda? Por un lado está esta idea incluso promocionada por un sector del arco político conservador de Estados Unidos, que se habla de un rumor que Santiago Caputo podría ocupar el lugar de Franco, justamente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿Karina Milei lo aceptará? Y en el hipotético caso que se llegara a confirmar, ¿cuál va a ser la convivencia? En un gobierno que justamente no hizo más que erosionar su base de sustentación internamente. Pensemos cómo fue el gobierno inicialmente y cómo es la composición hoy. Es decir, ¿cuántos funcionarios salieron eyectados? Hoy mismo veía justamente un posteo en redes sociales de Oscar Sago,
apoyando la candidatura de María Eugenia Talerico, ¿no? Quiero decir, es decir, dentro del propio gobierno, de los que lo apoyaron inicialmente, una parte y están claramente en el arco opositor, ya no hablemos de Marcela Pagano, de Kikuchi. Entonces, digo, ¿con qué va a gobernar? El propio Macri le dice al gobierno, digo, bueno, fenómeno, si ustedes quieren tener más apoyo del PRO, con nosotros solos no alcanza, tienen que salir a buscar gobernadores. Sí. Los gobernadores en el coloquio de ideas, los más cercanos, Cornejo, Frigerio, le dicen, con nosotros tampoco te alcanza. Entonces, digo, un gobierno que se instaló como, que se instaló como mal pagador. Si a vos te pegaron un cachetazo, dicho mal y pronto, discúlpame la expresión, ¿qué crédito le das a aquel que viene a darte un abrazo? Por lo menos lo mirás con cierta reserva, ¿no? A ver, lo vas midiendo, a ver hasta que le das algún crédito de confianza. Bueno, me parece que hoy por hoy el gobierno está en esa encrucijada, insisto, para buena parte de la gente que incluso lo va a votar. Claro, pero me quedaba pensando, decías, ¿no? Y cada vez, nada, es más fuerte para mí esta sensación de la desconexión de la política con la gente, ¿no? Vos hablabas recién de ese movimiento por el cual un sector apoya a Talarico. Ahora, mi tía, ¿no? Que se está, ¿no? En este momento sacando los ruleros. ¿Qué sabe de eso? O sea, a la hora de ir a votar, vos tenés ese movimiento interno dentro del Palacio de Versalles de yo te saco el apoyo a vos y entonces mi sector apoya. En definitiva, el que vota es mi tía con los ruleros. Sí. No le importa un carajo lo que vos entendés. Ahí es donde creo que entra el triunfo o la derrota de los relatos. Coincido 100%, Gustavo. Lo que digo es, este gobierno ha hecho desde su inicio su capital fundamental el apoyo de tu tía que se pone en los ruleros. Quiero decir, de la sociedad. Ahora, si tu tía que se pone en los ruleros no lo apoya, o por lo menos no le importa, quiere decir que está desconectado, que por lo menos alguna suerte de desencanto tuvo desde el principio. Acordate, el discurso inaugural de Milei dándole las espaldas al Congreso. Sí. Después de todos estos, un Congreso que le votó la ley Bases, que en buena medida le sostuvo los vetos a la movilidad jubilatoria y financiamiento universitario, que fueron leyes pilares fundamentales de la gobernabilidad en su primer año de gestión. Digamos, ¿con qué cara le vas a ir a pedir, bueno, haceme el aguante, dicho en términos de cancha, ¿no? En este contexto. Digo, por eso el gobierno, en ese sentido, por mejor resultado electoral que saque, arranca en -10. Te diría que lo que lo sostiene es el modelo coercitivo de la coparticipación, con el cual tiene a los rehenes, mirá, el fallido, tiene a los gobernadores de rehenes, ¿no? De rehenes. Sí. Sebastián, me quedo pensando también en qué puede suceder respecto de... Porque claro, recién Gustavo decía claramente esto, y es así, ¿no? La tía con ruleros no conoce demasiado de internas y tampoco sabe, ni tiene por qué saber los vericuetos que puede haber en una fuerza o en la otra, y vota casi no por instinto, pero más o menos por lo que le pasa, ¿no? Por lo que va viviendo y por lo que va sintiendo. Ahí digo yo... Vos me dirás si coincidís o ves una punta ahí. Ahí es donde entran a funcionar estos famosos relatos, ¿no? Que se instalan, que son parte de esta batalla cultural y que generan sensaciones que seguramente se transmitirán a partir del resultado del domingo, inclusive, porque el gobierno cuando saque, que no le va a resultar nada difícil sacar un diputado más de lo que tenía, porque lo que hoy tiene el Congreso es poco y le va a resultar claramente fácil tener por lo menos un diputado más. Si el relato funciona y lo vende como un rotundo e inmenso triunfo, y así hacen dueños del Congreso, y eso funciona como relato, bueno, habrá ganado el gobierno. Si por el contrario sucede otra cosa, el gobierno será más débil. Digo, esto también funciona así, lo cual también lo hace más complejo, ¿no? Sí, coincido, pero el relato tiene un límite, y es en el momento que la tía de Gustavo, además de ponerse los ruleros, va al supermercado. Claro. Sigo con la analogía. Exacto. Ahí se termina el relato, donde vos me podés decir, y esto lo vemos en los grupos focales, sí, la inflación baja, todo lo que quieras, pero a mí la guita cada día me alcanza menos. Sí, y esto es transversal. Cuando hay esto impacta sobre buena parte del votante de Milei. Entonces la pregunta de ese enojado, ese desencantado, que esperaba otra cosa, y que esperaba además, no solo que la guita le alcance, sino que estaba dispuesto a hacer un sacrificio, pero igual esperaba estar mejor, en buena medida en términos de empleo, poder adquisitivo, y esperaba por lo menos que no le toques la educación, la salud, y mucho menos que le toques a los jubilados o al Garrahan, y que encima te vayas a comer el asado de los héroes. Me remito a esa imagen porque creo que fue un cachetazo, como pocas veces, yo creo que los daños son infligidos, me atrevería a decir, no sé si no es peor que el caso Pesos Libra. Mirá lo que te digo, ¿eh? Entonces, bueno...
digo, o espero lo que vos quieras. Ahí es donde me pregunto cómo va a reaccionar, y sigo con la analogía de la tía Gustavo el domingo, que además va a votar de una manera distinta. Por ejemplo, si es, supongamos, en la Ciudad de Buenos Aires, va a tener que tener en cuenta que tiene que poner dos cruces, una categoría de diputado y senador. Hay encuestadores, no me remito a cifras, que exhiben que la gente está muy desorientada respecto a cómo se vota, más allá de toda la capacitación disponible en la materia, ¿no? Sí, mucha gente va a votar y le van a anular el voto. En la primera línea va a poner dos cruces. Y ahí... Por ejemplo, tal cual. Bueno, ¿cómo puede impactar eso en el resultado? ¿No? Son incógnitas. Digo, ¿cómo va a reaccionar la gente? Aunque dicen, no, está la campaña de Santilli, etcétera, pero ¿cómo va a reaccionar la gente que quiere votar a Milei cuando vea la cara de espera en provincia de Buenos Aires? Claro. Sí, ¿No? Sebastián, Digo, querido, sí. nada, ya cuando se termine todo esto para la semana que viene, sí, ahí sí te quiero con todo, con todo el power, ¿no? Todos los números que hagan falta. Dale, buenísimo, un gusto, con mucho querido. gusto, Gustavo. Abrazo Gracias, grande. Así que bueno, les mando un gran abrazo. Nada, la pregunta es que el lunes podamos empezar a mirar alguna luz, porque me parece que esa es la deuda de la dirigencia política. Realmente. Sí. Gracias, Sebastián. Hablamos un gran abrazo. Hasta luego. Amigo, abrazo grande. Sebastián Halperin, sociólogo, politólogo, gran analista.